Bien, hermanos, vamos a ver nuestras Biblias, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Sí. Sí. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso número 9. Vamos a continuar con nuestra serie Preparados en Cristo. Este es el tema número 13. Y vamos a estar viendo este tema, se titula Vivir tranquilo. ¿Okay? Vivir tranquilo. Vamos a estar estudiando algunas cosas que el Señor nos manda para vivir tranquilos, hermanos. Para vivir tranquilos. Hoy el mundo está pasando una situación un poco lamentable. Obviamente la guerra trae muchas cosas. Una de ellas es pobreza. Trae pobreza, la guerra también trae muerte de gente que no la debe, ¿verdad? Que tal vez estuvo allí por casualidad. Pero hermanos, debemos entender algo, y es que las guerras muchas veces dice la gente que no conoce a Dios, si Dios existiera, no habría guerras. Pero hermanos, la guerra no es culpa de Dios. La guerra es parte del corazón del hombre. Tal vez la gente hoy en día no hace guerras con aviones y con misiles, pero hay guerra de palabras y hay guerra de ideas también. Y es una guerra que se está librando el día de hoy también. Bien, vamos a estudiar esta parte. Dice 1 Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Bien, hermanos, vivir tranquilo. Cuando muchos cristianos escuchan versículos como estos, vienen a la mente muchas cosas. ¿Qué clase de amor es ese? ¿A qué se refiere? ¿Cómo es este amor? Bueno, una de las cosas que debemos de tener bien en claro para vivir tranquilos, hermanos, es saber los tiempos que estamos viviendo. Saber los tiempos. Una gente vive intranquila porque no sabe lo que va a venir. Si hay una cosa que le inquieta al ser humano es el futuro. Un ejemplo, que la capa de ozono es grande como la mitad de Estados Unidos. Eso está provocando que el polo norte se esté derritiendo de una manera acelerada. Y después vemos otro tipo de documentales y dicen, el hielo está derritiendo más rápido de lo que habíamos calculado. Entonces empezamos a ver escenas como osos polares que ya no tienen dónde cazar porque ya no hay un suelo de hielo grueso, por lo tanto el oso ya no puede cazar y por lo tanto el oso y su cría mueren de hambre. Vemos escenas como osos marinos o focas que van allá a hacer su ciclo de reproducción, pero ahora como no hay dónde tener a su cría por causa de que ya no hay hielo, entonces o mueren allí o tienen que emigrar a otro lugar, lo cual implica que mueran en el camino. Y vemos así cosas y decimos, ¿cómo está el mundo? El mundo está de cabeza. Pero hermanos, el problema no es la capa de ozono. Ese no es el verdadero problema. ¿Saben cuál es el verdadero problema? El ser humano.
Este es el problema. Que a pesar de que ve todas esas escenas, siguen su egoísmo, siguen su pensamiento vano de decir, pues yo voy a hacer mi vida. Y Dios tiene que entender que yo voy a hacer mi vida. Voy a leer algunos pasajes aquí que quiero tocar aquí un punto importante. Mateo 24:40. Voy a leer este pasaje. Mateo 24:40. Dice, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, ahí está esa frase que me interesa mucho. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Ok, otro pasaje más. Mateo 25:10. Pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y tal vez al escuchar estos versos, muchos se les vendrá a la mente, ¿qué cosa es velar? ¿Qué cosa es velar? Muchos podrán decir, bueno, significa no dormir. Bueno, en su sentido literal, sí significa eso. Pero ¿qué significará en el punto espiritual? Que ese es el punto al que queremos llegar. ¿Cuál será el punto espiritual de decir, vamos a velar? La palabra aquí velar, hermanos, es un hebraísmo. ¿A qué me refiero? Es un modismo. Nosotros tenemos diferentes tipos de modismos, también nosotros en el español. Tenemos diferentes tipos de modismos para referirnos a algo. Por decir, en Cuba, cuando tú ves un transporte público, le dicen la guagua. Así dicen, es que viene la guagua. Y significa, viene el camión del transporte. Eso es un modismo, es un cubanismo, es de ellos. La guagua, ¿no? Y aquí tenemos diferentes modismos para diferentes cosas. Y entendemos. Dicen, aquí te voy a dar un tostón. Y se me viene a la mente así como que una tostada, ¿no? Con frijoles o algo así. Pero no dice, no, me refiero a que te voy a dar 50. Pues es un modismo. Eso no es ese es un modismo. Bueno, velar también tiene que ver con un hebraísmo que ellos tenían y que ellos entendían perfectamente a qué se refería. Juan capítulo 11, verso 8. Dice ahí, le dijeron, Juan capítulo 11, verso 8, el contexto es la resurrección de Lázaro. Pero aquí el contexto más inmediato es que a Jesús le avisan que su amigo estaba enfermo. Entonces dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ¿ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, es un hebraísmo. En el punto de dormir sí significa descanso, pero en un punto espiritual, cuando alguien se le dice, es que estás durmiendo, se refiere a un punto de quietud, a un punto donde él no produce nada, porque un muerto ya no hace nada, ya, de hecho, fiscalmente, un muerto, pues ya no se le puede cobrar un impuesto, porque ya no produce. Se supone que un impuesto es porque él produce algún tipo de riqueza. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces veamos, Jesús utiliza el hebraísmo dormir para referirse a la muerte y los discípulos creían que hablaba de dormir como el descanso del cuerpo.
Cuando alguien estaba enfermo y podía dormir, según los judíos, ellos decían que iba o estaba mejorando. De hecho, hermanos, una de las cosas que por eso se requiere de un enfermo es que duerma, porque entre mejor duerma, más recupera su organismo. Por eso gente que no duerme es gente que más se enferma. Entonces, los discípulos no entendían, pero en los versos anteriores Jesús utiliza unos ejemplos que son de mucha atención. Voy a leerlo ahora en lenguaje actual, esos versos, del 8 al 10. Los discípulos le dijeron: Maestro, algunos de los judíos de esa región tratan de matarte hace poco. ¿Aún así quieres regresar? Jesús les dijo: cada día el sol brilla durante 12 horas. Si uno camina de día no tropieza con nada, porque la luz del sol le alumbra el camino. Pero si camina de noche tropieza porque le hace falta la luz. Nuestro amigo Lázaro está dormido y yo voy a despertarlo. ¿A qué se refería maestro con el día tiene 12 horas? A que su ministerio estaba llegando a su fin. Recuerden que en Juan, a partir del capítulo 13 es ya un ministerio privado. Lo que pasa del capítulo 13 hasta el final es algo que solamente pasa entre Jesús y sus discípulos. Del capítulo 1 al capítulo 12 son cosas que pasaron en público, que todos vieron. Pero por decir, ese pasaje de yo soy la vid verdadera, ese es exclusivo de los discípulos. El pasaje del lavamiento de los discípulos o de los pies de los discípulos es exclusivo de ellos mismos, nada más estaban ellos. Juan 14, cuando le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, es exclusivo de los discípulos. Solamente ellos escucharon ese relato, nadie más. Entonces, el ministerio del maestro estaba terminando y por lo tanto la resurrección de Lázaro estaba dentro del tiempo permitido por el Padre para manifestar su gloria. Ahora vamos a ver otro pasaje para comprender un poco mejor. Mateo 26, 36. Vamos a ver a qué conclusión quiero llegar aquí, hermanos. Pero una de las cosas para que un cristiano viva tranquilo es que esté velando. ¿Y cómo es esto de velar? Una de las cosas que tiene que ver velar es saber en qué tiempo te encuentras. Y hablo de los tiempos según la palabra de Dios, ¿ok? Según la palabra de Dios. Tienes que saber los tiempos en los cuales nos encontramos. O sea, un cristiano que diga, ay no, es que ¿por qué ocurren guerras? Ay no, Diosito, sálvanos. Es un hombre que no ha entendido. Hermanos, ¿no dijo Cristo, y hoy se oirán guerras y rumores de guerras, y habrá hambres y pestes en diferentes lugares, pero aún no es el fin? ¿No dice eso? Entonces, ¿por qué muchos cristianos andan, ay no, y el otro y lo demás allá? O sea, yo no digo que nuestra humanidad no se preocupe, no, eso es algo humano. Pero hermanos, cuando sabemos la verdad y sabemos los tiempos que estamos viviendo, sabemos que es necesario. Sabemos que es necesario. O sea, hermanos, yo también me espanto de ver muchas cosas que hoy, muchas ideologías que se están adentrando a las escuelas. Que digo, Señor, de verdad, o sea, ahora nuestros hijos a lo que se tienen que enfrentar. Cosas que yo no me enfrenté, eran esporádicas lo que se hacía. Ahora los niños se tienen que enfrentar a eso hasta en la literatura misma. Se tienen que enfrentar a eso, ¿te imaginas? Pero es necesario que eso ¿qué? Acontezca, es necesario. Pero necesitamos velar, ¿para qué? Para que no seamos arrastrados. Sí, estamos viviendo en este mundo, pero no somos del mundo. Dice ahí, entonces, Mateo 26, 36. Entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Vea, aquí tiene el punto de velar. ¿Cuál es el contexto general? El punto es que Jesús iba a enfrentar a una situación muy difícil, y es que ahora sí sería entregado en manos de sus enemigos, pero lo más difícil es que el Padre lo abandonaría. ¿Por qué? Porque nuestros pecados iban a ser cargados sobre Cristo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible,
pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Quiero que se den cuenta en eso. Velar tiene que ver con estar en una situación oscura, una situación difícil, y que tenemos que tener la conciencia, tenemos que tener la luz de hacia dónde nos dirigimos. Entonces la hora había llegado. ¿Cuál era la hora que había llegado? La hora en que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de pecadores. Entonces, poniendo el principio, velar tiene que ver con estar alerta en esos momentos espirituales, hermanos, que más se requiere. Tenemos que estar alerta, hermanos. Yo en la semana platicaba con unos ex compañeros que viven en la Ciudad de México. Y lo que me sorprendió ver es que yo les mencionaba algunos temas que se están tocando el día de hoy, y para ellos esto de lo del género y muchas de esas cosas que se están viendo, para ellos es normal. E impulsan a sus hijos a que lo vean así. Y eso a mí me sorprendió, porque dije, no sabes a dónde envías a tus hijos. Pero después lo comprendí. ¿Sabes por qué ellos impulsan eso? Porque él tiene un familiar así. Entonces obviamente no puede ir en contra de eso. Porque él me dijo, es que sí, en contra de mi familia. A eso nos estamos enfrentando, hermanos. Hay gente que acepta eso porque tiene un familiar así. Entonces, tomando este punto de velar, ¿saben cuál es la nueva diabetes del siglo XXI? El estrés. Esa es la nueva diabetes del siglo XXI. Y con ello viene la depresión. Son dos cosas que hace 20 años, hermanos, solo se escuchaba en empresarios. Yo cuando estaba en la universidad y estudiaba sobre las empresas, solamente los empresarios estaban en estrés porque solo se escuchaba que esas gentes que tenían un grande capital y que querían cuidarlo y duplicarlo, entraban en estrés por un constante trabajo de no 8 horas, sino de 24 horas. Pero hoy en día, hermanos, eso es algo muy común. Eso es algo muy común y necesitamos velar. Los anuncios, hermanos, van dirigidos a nuestro desasosiego. Es decir, los anuncios que hoy vemos en la televisión siempre es un anuncio donde te quieren dar algo que tú no tienes y que por eso no eres feliz. Ejemplo. El ejemplo clásico de papas fritas, ¿no? Muestra a un muchacho subiendo a un autobús con una bolsa grande de papas. Y mientras el niño introduce la mano en la bolsa para agarrar, otro dice, apuesto a que no puedes comer solo una. Y al escuchar esa frase, el chofer se detiene y dice, dame solo una. Y empiezan a entrar como que en ansiedad, ¿no? Porque dicen, dame las papas, dame las papas. Y al final del anuncio, el autobús entero está masticando papas. Ahora, pensémoslo en un punto real. ¿Será verdad que en un transporte público puedes hacer eso? Pues el transporte público está más lleno que nada porque la gente lo que quiere es llegar. ¿O no? De así, si hay pandemia para los transportes, no hubo pandemia. O sea, eso es atiborrar y te dicen, pase para atrás. Entonces, pues, ¿para dónde? Si ya no hay, ¿no? Pero los anuncios, hermanos, son expertos en motivación humana. Quieren crear en nosotros el apetito de tener más. Incluso sin esos anuncios, en ese apetito, se nos impulsa a eso. Lo que generalmente percibimos como respuesta a nuestra depresión es la palabra más, más, más. Y si tuviera esto, sería feliz. Y hermanos, nos convencemos de que no hay nada malo en nosotros que no se pueda curar con más tiempo, más casa, más dinero, más amigos, más trabajo, más ropa, más comodidad, más emociones, y pensamos que esa es la solución. Y si yo quiero tener más, tengo que trabajar más. Entonces nos tomamos 2 aspirinas, ¿verdad? En forma de un buen aumento de sueldo. La casa soñada, el cónyuge soñado, un horario más suave o un fuerte aplauso, y descubrimos que el dolor de cabeza de la depresión no se quita.
no se quita. Lo desconcertante, hermanos, es que siempre más nunca es suficiente. La falta de contentamiento, hermanos, destruye toda posibilidad de tener paz personal y tener una tranquilidad personal. Nos condena a la olla de la presión, del descontento. La sabiduría convencional dice esto: un hombre debe abarcar más de lo que aprieta. Así dice, un hombre debe abarcar más de lo que... O sea, hoy se quiere que un hombre haga lo de 5 personas. Pero gran parte del estrés, hermanos, de la vida moderna es resultado de procurar cosas erradas. Gran parte del estrés de la vida moderna es por procurar cosas erradas. Una falta de contentamiento mal colocado y somos esclavos de expectativas que no se pueden satisfacer. Entonces, hermanos, hay tres formas que nos mantienen ansiosos porque nos hacen querer abarcar más todo el tiempo. Número 1, hay 3 cosas que nos mantienen ansiosos, en estrés y no vivir tranquilos. Número 1, las expectativas materiales. Las expectativas materiales. Es interesante esto que encontré de un filósofo no cristiano, pero tiene mucha verdad. Platón. Fíjate lo que dijo Platón. Platón dijo esto: la pobreza no consiste en la disminución de nuestras posesiones, sino en el aumento de nuestra avaricia. Siempre hay otra cosa que no tienes y el aumento de esas cosas solo crea un apetito de querer más. No era cristiano Platón. De hecho se cree que era homosexual. Pero tiene un poco de sabiduría. La pobreza no consiste en la disminución de nuestras posesiones, sino en el aumento de nuestra avaricia. Una vez estábamos fascinados con un apartamento propio, pero la emoción pronto fue sustituida porque ahora queríamos una casa propia, ¿verdad? A la larga, la casita resultó ser demasiado pequeña. Necesitábamos una casa más grande para sentirnos bien. Preferiblemente con piscina, pastor, ¿va? Porque así no pago vacaciones. Por decir, cenar en McDonald's era algo... Ahora es rutina. Oye, ¿has ido a hacer? Sí. No. Yo voy cuando quiera. Vamos. Pero después hay noches que necesitamos un restaurante sofisticado, ¿va? Para que nos dé la misma satisfacción que sentimos cuando fuimos al McDonald's. Parece que fue ayer que un aire acondicionado era un lujo para ricos. Ahora es obligación tener uno. ¿Y te das cuenta? El lujo de ayer se ha convertido en la necesidad del hoy. Y hermanos, las cosas buenas de la vida son realmente buenas cuando Dios las provee. Eso es lo que muchos no entienden. Las cosas buenas de la vida son realmente buenas cuando Dios las provee. Cuando las exigimos, que es lo que hoy tanto se predica, que tú te lo mereces, nos esclavizan. Y cuando tú quieres más y más y más materialmente hablando, esas cosas materiales te van empujando a que tu paz y tu tranquilidad sea muy frágil. ¿Por qué? Porque el día que no consigas eso, ese día nunca eres feliz. Entonces, hermanos, la pobreza no es si tienes poco, sino la pobreza es el aumento de tu avaricia. Y aguas con eso, hermanos. Porque hoy en día el mundo siempre te predica eso. Eres lo que tienes. Y tú debes darte cuenta que tú vales la sangre de Cristo. Tú ya tienes un valor en Cristo. No es por lo que tengas, o por dónde vivas, o de qué color es tu casa. Eso no. Las cosas son cosas. Y el día que te mueras se van a quedar. Es más, si viene Cristo,
todo lo que tenemos, ¿qué? Se va a quedar. Ni un ladrillo te vas a llevar. Número 2. Otro punto. Por lo cual no podemos vivir tranquilos. Número 2. Las expectativas de la gente. Eso quiere decir que vivimos en una frustración crónica porque las personas importantes en nuestra vida no viven a la altura de nuestras expectativas. O no pueden. Los matrimonios se convierten en campos de batalla porque nuestros cónyuges nos desilusionan continuamente. Porque de novios me compraba, pero ahora es un muerto de hambre. Porque ya sabes lo que dice el dicho, ¿va? Vive un mes con Andrés y sabrás quién es. ¿Ah? Sí, pues de novios pues ocultamos muchas cosas. Pero las debilidades en el matrimonio se empiezan a ver más grandes. Y los puntos fuertes se olvidan. Y esperamos más del príncipe encantador, ¿verdad? Ay, ojalá tu papá fuese como el de la novela aquí, Guerra de Gavilanes, ¿no? Fuese como ese gavilán, tu papá, pero no, hombre. Tu papá no es un gavilán, es un gallo desplumado. Y el hombre espera más de esa mujer que vio allí en Salvados por la Campana o en Guardianes de la Bahía, ¿verdad? Estas expectativas, hermanos, de la gente puede hacer que una persona sea incurablemente desasociada en el trabajo, o sea, que sea desdichada. No hay condiciones de trabajo. Y a la larga siempre afecta en la iglesia. ¿Por qué? Porque, por decir, para ti, todos los pastores son malos. Todos los pastores son malos. Todos los líderes son malos. Todos los que sirven son malos. Todos son hipócritas, menos tú. ¿Ah? Menos tú. Tú sí. Pero si te pusieras del otro lado, te vas a dar cuenta que no es así. Y que lo que tanto dices saber no es cierto. Pero eso, ¿por qué pasa? Porque ponemos nuestra vida o fincamos nuestra tranquilidad en una persona. La jovencita que pone su vida y que piensa que su vida va a cambiar porque se va con el quinto patiero. Se va de Guatemala a Guatepeor. ¿Va? Porque parece que se salió de la casa de su mamá para que su mamá ya no le esté diciendo de cosas, pero se va a meter con la suegra. Se agarró a otra mamá que no la quiere. O sea, su mamá te dice las cosas porque te quiere, pero tu suegra, ¿por qué te dice las cosas? Porque te aborrece. O sea, ay. Ves al joven, ¿no? Que la trae y le dice, pues aquí vamos a vivir. Y ya la mete al cuartucho con un colchón ahí, con un resorte por ahí salido. Suelo de tierra, ¿va? Porque pues, ni el firme le ha podido echar. Y aquí no te va a faltar nada. No, pues me falta todo. Me falta todo. ¿Y cómo vive esta chica? Se frustra. Y llega a la depresión. Porque se dice, es que esto no era lo que yo pensaba. Pues el problema fue que fincaste tu felicidad ¿en qué? En una persona imperfecta. Ese es el problema, hermanos. Ese es un gran error que muchos jóvenes cometen. Que piensan que la felicidad está en una persona. No te engañes. Así no funciona. La felicidad está en Cristo. Él nunca falla. Él sí es perfecto. No, yo por eso digo que no hay que confiar en nadie. Tampoco es así. ¿Vas a vivir tu vida así desconfiando de todo el mundo?
¿A poco cada vez que te dan un billete desconfías que sea verdadero? No puedes vivir así. Pero tienes que vivir de una manera centrada de cómo es esto. ¿Sí? De estar consciente que te casas con una persona que es imperfecta, una persona que tiene debilidades y que tiene virtudes también. Y que esas debilidades de él o de ella van a hacer que tú crezcas. Pero si no te das cuenta de eso, te vas a frustrar. Te vas a frustrar. Entonces empiezan frases como, el amor no existe. Pues sí, en tu mundo de caramelo, que tú decidiste crearte en tu mente, pues sí no existe. Pues obviamente que no. ¿Cómo crees que existe en tu mundo tan irracional? ¿Cómo quieres que exista el amor en un mundo donde el pecado es el común denominador? Es como si quisieras que creciera un árbol en un terreno lleno de piedras. Número 3. Otro punto por el cual no viven tranquilos, no se puede vivir tranquilo. Expectativas de desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que por causa de que queremos demostrar que somos mucho mejor que fulano, sutano y perengano, empezamos a tomar un rol en la vida que nos trae estrés. Y no hay lugar en la montaña que sea suficiente. No hay lugar. Ni siquiera la cima satisface. Cuando Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido, se puso a llorar, porque ya no había más que conquistar. Voy a dar un ejemplo. Una jovencita de secundaria comenzó con esa inutilidad de las expectativas de desempeño. Y siempre estaba triste todo el tiempo, que casi se vio al borde del suicidio. Entonces, la ironía era que tiene una satisfacción personal, porque ella era una persona que lograba muchas cosas, pero nunca era suficiente. Por decir, la eligieron vicepresidenta del coro y ella no estaba contenta, porque ella quería ser la presidenta, no quería ser la vicepresidenta, quería ser la presidenta. Ocupaba el segundo lugar en el curso académico, y esto lo hizo estar insatisfecha, porque ella no se enfocó en lo que tenía alrededor, se enfocó solamente en aquel que le ganaba. Y tenía una tormenta en la mente tan grande, porque no, es que yo soy tonta, soy burra, no puedo, es que, ¿qué pasa conmigo? Soy tan floja, quién sabe qué más. Y eso la empezó a llenar de depresión. Hermanos, estar pensando en que yo tengo que ser el mejor en algo, sin tomar en cuenta a Dios, va a traer en ti una intranquilidad muy fuerte. Porque castigas tu cuerpo, castigas a tu familia, castigas a tus amigos y castigas tu salud, para alcanzar un nivel de victoria que tal vez es insostenible. Por decir, hay gente que ya está casada y tiene la necesidad de demostrar que todavía es atractivo. ¿Y eso a dónde los lleva? Al altar del adulterio. Hermanos, tener siempre algo que probar es una esclavitud producida por el estrés. Tener siempre algo que probar es una esclavitud producida por el estrés. La falta de contentamiento es el enemigo mortal de la paz. Y es una profunda raíz de tensión y de depresión. Alguien que tiene depresión es porque no está contento con lo que tiene. 1 Timoteo capítulo 6, verso 6. Por ello mencionar muchas más cosas, hermanos.
Pero creo que estas tres son muy evidentes. Muchas veces los padres podemos llevar a nuestros hijos a que entren en depresión o en estrés por dos vertientes. O que sean mejores que nosotros o que hagan lo que nosotros. Es que si yo logré una maestría, pues mi hijo tiene que lograrla también. Entonces los metemos en una presión donde tal vez él no sea bueno para, pues sí, en mi caso, para la computación, no es bueno. Pero yo lo estreso a que lo tenga que hacer. O tú tienes que ser mejor que yo. ¿Qué sería ser mejor que tú? Analicemos tu argumento. ¿Qué cosa es ser mejor que tú? Que acabe la secundaria y la prepa porque tú no. Que tenga una carrera porque tú no. Bueno, hay que analizar por qué no la terminaste. Eso es lo que hay que analizar, no solamente es decirlo. ¿Por qué no la terminaste? No, pues es que porque no tomé buenas decisiones. Entonces quiere decir que para que sea mejor que tú, es que tome mejores decisiones que tú. No es que termine una escuela. Yo no estoy diciendo que eso no deba de ser. Lo que estoy diciendo es que las cosas suceden por algo que emprendimos antes. Por algo que se decidió antes. No es el punto del resultado, sino cómo comenzó ese resultado. Eso sería ser mejor que tú. Y creo que una de las cosas para que sea mejor que tú es que conozca a Dios. Porque tal vez tú, cuando tú tenías la edad de ella o la edad de él, tú no conocías de Dios. Bueno, que sea mejor que tú, ¿no? Que conozca de Dios. Eso es que sea mejor que tú. Pero eso no, es como que, no, pastor, es que eso no le va a dar de comer. No seas incrédulo. Pero gran ganancia, 1 Timoteo 6:6, es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo esto en mente, hermanos, la pregunta que viene es, ¿qué es la piedad? Ahí dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Te voy a decir lo que no es. No es que te atavíes de vestidos baratos y de zapatos casi rotos para que vean que soy bien piadoso. No es que des limosna, Que no, pues ahí en la esquina está una viejita que está vendiendo nopales. Ahí le voy a comprar toda la canasta para que vean que soy bien piadoso. No. Sino tiene que ver con crecer en la parte espiritual. Tiene que ver con eso. La piedad, hermanos, una de las características que tiene es que no trae resultados rápidos. Y eso es un problema. Porque tú dices, yo quiero que mi hijo conozca de Dios. Entonces lo empiezas a llevar a la iglesia y le empiezas a mostrar la Biblia y le empiezas a mostrar que hay que orar y le tienes que mostrar que a Dios no le agrada esto, no le agrada el otro. Pero tu hijo se va a enfrentar a que ciertos amigos o ciertos familiares no hacen eso. Y siente él que les van mejor que a él. Yo te lo digo por experiencia. Tiene familiares que no tenían esa parte de ir a la iglesia como la tenía mi padre conmigo. Y yo tenía 15 años y tenía como una frustración, como decir, es que ¿por qué ellos hacen esto y no les pasa nada y yo tengo que estar aquí en la iglesia? Yo no puedo salir a divertirme como ellos. Entonces parece como que viene una frustración, ¿no? Y no hay contentamiento porque el resultado no se ve en ese momento. No lo veía yo en ese momento. Entonces obviamente tú tienes como una frustración de decir, es que ¿por qué a mí, mi papá, no me deja hacer esto, no me deja hacer el otro, y a ellos sí? Y parece que no les pasa nada, porque mi mamá me dice que eso me va a tener una vida muy difícil. Yo no veo que sea difícil.
Bueno, eso es lo que dices ahorita. Tú como adolescente, tú como joven, no lo ves ahorita. Pero pasa el tiempo. Ese es el punto de la piedad. El punto de la piedad es que podemos andar en ella, pero no tenemos resultados rápidos. Los resultados se ven con el tiempo. Y a veces, eso es otra cosa que el mundo hoy enseña mucho. No hay tiempo. Entonces, esa parte de la piedad, hermanos, es lo que estamos viendo en Tesalonicenses. Regresamos allí para ir estudiando esos versos en los cuales iniciamos. Tuve que dar toda esa vuelta para llegar allí. Primero Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Eso es parte de la piedad. Eso es parte de la piedad. Tener un amor fraternal. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello. Mira, hermano, era común que los griegos les dejaran el trabajo manual a la esposa y a los esclavos. Y eso permitía que los hombres pasaran sus días en el mercado. ¿Haciendo qué? Bueno, allí se reunían para discutir asuntos de la política y de la economía. Y con mucha frecuencia, para chismear. Y para entregarse a cosas que no tenían ninguna edificación. Y de ese modo, a menudo, interferían en los asuntos de otras personas. Y Pablo por eso escribe este pasaje. Y les dice que deben medir su vida en este asunto. Ya no debían vivir bajo la manera en que vivía toda la gente de Tesalónica. Entonces, hermanos, los griegos amaban la oratoria, teniendo a menudo la ambición de utilizar discursos públicos para influir en el ánimo de las grandes multitudes. La oratoria era uno de los más grandes estudios principales en los jóvenes griegos. Sin embargo, así como producía grandes oradores, también resultó producir grandes habladores. Sí. Por eso Pablo les dice, deben de tener tranquilidad. La falta de tranquilidad se expresa por la boca, hermanos. Debo, es que me falta, no soy feliz, bla, 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 bla. Hermanos, eso no quería decir que debían dejarse de hablar a otros acerca del Evangelio. Sin embargo, debían limitar su conversación solo a lo que era edificante y saludable. Entre más vivamos, hermanos, como Dios, nos amaremos más unos a otros. El objeto del amor de Dios, o el objeto del amor fraternal, no es porque yo tenga un corazón bien noble. Ay, sí, va, yo tengo un corazón bien noble. Ay, sí, yo nunca guardo rencor. No te engañes. El objeto del amor es Dios. Y entre más nos acerquemos a Dios, más amor tendremos. O sea, el amor no lo producimos nosotros. Nosotros, ¿sabes lo único que sabes que amamos de verdad? ¿Sí amamos? Nosotros mismos. No, para amar nosotros mismos somos finísimos. Pero ¿cómo nos cuesta amar a otra persona? En verdad. Nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho amar a otra persona. De verdad. ¿Por qué? Porque siempre en ese amor hay otras cosas incluidas. Tiene dinero, es bonita, es guapo, es alto, es chaparrita, es güera, es morenita. Hay algo. Pero a veces no amamos por lo que en verdad la persona es, sino por lo externo. Y eso es muy difícil. ¿Sabes por qué? Por eso dicen que el amor es ciego.
Porque muchas veces no nos damos cuenta de la verdad. El único que te puede mostrar la verdad es Cristo. Hermanos, ¿hemos notado cómo los animales por instinto hacen lo necesario para preservar la vida? Pues si los peces no toman clases de natación, es la naturaleza la que determina la acción. O sea, vienen sus genes del pez cómo nadar. Vienen los genes de un pájaro, el cómo volar. De la misma manera, el creyente ama porque esa es su naturaleza. Por eso, uno que no es cristiano no sabe amar, porque no tiene naturaleza del amor, tiene la naturaleza del egoísmo. No, pastor, no es cierto. Porque la mujer que yo conozco es mejor que muchas cristianas. Pues no sé qué tipo de cristianas conozcas. ¿O cuál es tu concepto de cristiana? No sé cuál sea tu concepto. Pero la palabra no puede equivocarse. Segunda de Pedro 1:3. Voy a leer ese pasaje. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora viene aquí otra pregunta. Ya tenemos la naturaleza divina. Ahora viene otra pregunta. ¿Cómo hace Dios para que abundemos en el amor? ¿Cómo hace Dios? Señor, yo quiero amar más a mi cónyuge, yo quiero amar más a mi congregación, yo quiero amar, porque dice, el amor fraternal es amor de amigos, de hermanos. ¿Cómo hacer para que eso crezca? ¿Qué hace Dios? Pues nos somete a circunstancias que nos obligan a poner en práctica el amor cristiano. Y una de ellas es que no es bueno, pero se da. Que tenemos un roce entre nosotros. Hermanos, eso Dios lo permite. La Biblia dice en Corintios que debe haber disensión entre nosotros, o debe haber un poco de riña, para que se sepa quién sale aprobado. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vamos a perdonar a alguien que nunca te ha ofendido? Dios dice, perdónalo, y parte del amor es el perdón. Pero ¿cómo perdonar a alguien que nunca te ofende? O sea, ¿cómo puedes practicar eso si nunca hay nadie que te ofenda? ¿Cómo puedes practicar el resistir a un hermano difícil si no hay uno? ¿Cómo practicar el que pues me tengan que tal vez decir a alguien si no hay nadie que te lo diga? Esa es parte, hermanos. Dios, para abundar más en el amor cristiano, nos somete a circunstancias que nos obligan a poner en práctica el amor cristiano. Es como alguien que está en cama todo el día. ¿Sabes qué va a pasar con él? ¿Has visto a alguien que está en cama todo el día? O sea, que está enfermo y que no puede moverse. ¿Cómo se hacen sus piernas y sus brazos? Así chiquititos. Porque los músculos se empiezan a atrofiar. Y esa persona, si de repente se levantara de la cama, tendría una lesión muy grave. Porque le falta ejercitación. Lo mismo pasa. Las dificultades que tenemos unos con otros son oportunidad para que crezcamos en el amor. Por eso en el matrimonio son necesarias las dificultades. Porque entre más dificultades el matrimonio saque adelante, más se aman. Por eso vemos que luego hay personas en la iglesia, o hay hermanos en la iglesia, que no sé, ni se hablaban. Pero pasaron una circunstancia muy difícil y se vuelven los mejores amigos. ¿Por qué?
Porque esa circunstancia los obligó a practicar el amor. Porque eso está en nuestra naturaleza. Entonces, estar velando, hermanos, tiene que ver con tener amor. Una persona que no tiene ni siquiera esa clase de amor, su cristianismo se está apagando. Es más, hermanos, de hecho, alguien que se aleja definitivamente de la iglesia o que apostata, lo primero que pierde es el amor. Por eso habla pestes de la iglesia, porque eso que debía tener, lo ha perdido completamente. Vámonos por la parte final. 1 Tesalonicenses 4, 11 y 12. Los hermanos muchas veces piensan, no, es que yo pienso que esta persona no es la indicada. ¿Por qué? Porque tenemos problemas. A ver. Eso no es... O sea, ¿tú piensas que una relación ideal es nunca tener problemas? Estás equivocado. Los problemas son necesarios. La cuestión es cómo los resuelven. ¿Cómo los resuelven? Ahí radica el punto si te ama o si tú lo amas o no. 1 Tesalonicenses 4, 11 y 12, vamos por la parte final. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aquí la palabra honradamente viene de una palabra griega eusgemonos, así se llama. Y significa decorosamente, significa honestamente. Denota, hermanos, vivir de una manera apropiada, y que es en contraste a la vida vergonzosa de los gentiles. Eso significa honradamente. La preocupación de Pablo era que los creyentes de Tesalónica trabajaran para ganarse la vida y no vivir de gorra, dependiendo de los incrédulos. Voy a leer ese pasaje, el versículo 11, en traducción viviente. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios negocios y trabajen con sus manos, tal como los instruimos. El énfasis de esta tranquilidad es la tranquilidad de la mente y del corazón. La paz interior que capacita al creyente para vivir una vida cristiana por la fe. Mira, por lo general, los griegos despreciaban el trabajo físico y dejaban ese trabajo a los esclavos. Pero lamentablemente hoy algunos cristianos han malentendido la doctrina de la venida de Cristo y dejan el trabajo con el fin de esperar su retorno y quieren que la iglesia los financie. ¿Han escuchado eso de que no den ofrendas a la iglesia, dénsela a los pobres porque ellos necesitan más? Bueno, no voy a hablar mucho de eso, pero les voy a decir algo. Muchos dicen, no, es que allá nada más roban. El gobierno también te roba, y no creo que no digas eso, ¿sí? O sea, ¿por qué con Dios eres tan estricto? Y yo, ay, sí. Pero en tu manera de vivir, ahí sí eres bien misericordioso. Como dice el dicho, ¿no? Somos candil de la calle y oscuridad en la casa. ¿Así somos? No, con los de afuera, no sabía. Ah, no, pues sí, ya. Se le fueron 20 pesitos en la cuenta. Ay, no importa, son 20. Ah, pero si fuera en la iglesia, bola de ladrones, avaros, no sé qué tanto rollo. Ah, bueno. Entonces, muchos creyentes en ese momento, en Tesalónica, hablando de Tesalónica, estaban dejando sus trabajos para que los financiara la iglesia. O querían vivir de otros. Porque la Biblia dice que me des. Sí, que te dé cuando no tengas que comer y que vestir.
pero tú quieres que te preste para que pues lleves a tus hijos al cine. Pues no. Lo que pasaba entonces era que la gente no pudiera pagar sus deudas, perdiendo el testimonio frente a los incrédulos. Eso es lo que estaba pasando. Luego dice el versículo 11, que hay que ocuparnos en nuestros propios negocios. Es decir, no estemos de ociosos, porque una gente ociosa pasa el tiempo entrometiéndose en lo que no le importa. No hay que estar de ociosos, porque nos empezamos a meter en problemas ajenos. Mira, 2 Tesalonicenses 3:11. Lo voy a leer. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Eso es un desorden, ¿eh? No trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos, por medio de esta carta, a este señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence. A eso no es de Dios. Ahí dice, ¿para qué? Para que se avergüence, pero no lo tengan como enemigo, sino amonestarle como hermano. O sea, hermano, tienes que chambearle. No, sí, hermano, pero pues es que no hay. No, pues aquí en tu casa pues no va a haber. Tienes que salir a buscar. Porque Dios sabe que tienes 20 hijos y 6 coches que tienes que mantener. Los creyentes que se ocupan en los negocios del Padre no tienen ni el tiempo ni el deseo de entretenerse en los asuntos de otros. Entonces Pablo no estaba diciendo que nunca se debían ocupar en ayudar a su prójimo, ni que era malo ganarse la vida con oficios intelectuales en vez de los manuales. No, el asunto principal es el principio del amor fraternal. Ser un entrometido mientras se negaba a trabajar y a mantenerse a sí mismo, violaba el principio del amor fraternal. Entonces, hermanos, es importante que los cristianos no nos convirtamos en sanguijuelas, que vivamos a costa de los demás. Pues no. Dios quiere que su pueblo provea para sus propias necesidades y así no dependa de nadie. Una persona que se niega a trabajar cuando el trabajo está dispuesto se convierte en un estorbo. Hermanos, no es malo ser ayudado, pero si ser un esclavo que dependía siempre de otros y que nada puede hacer por sí mismo. No es malo ser ayudado, pero si nada más dependes de eso, te vas a convertir en un esclavo. El amor fraternal, hermanos, debe hacer que estemos al tanto, sí, de los pobres y de los menos afortunados, pero el cristiano, por otro lado, no debe ser un parásito, ni explotar a nadie. Miren este pasaje, 1 Timoteo 5:3, dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Que en verdad lo son. Y Pablo da el requisito. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en sus súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta.
Manda también es que estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No, pues jefa, pues ahí te las arreglas. Pues eres un incrédulo, es lo que eres. Fíjate lo que está diciendo la palabra, o sea, hermanos, esto es para nosotros los hijos. No sabemos qué gran bendición es ver por los padres que nos vieron a nosotros y que ya cuando están grandes nos necesitan. No, pero es que se portó bien mal con él. A ti no te importa eso. Si tú eres de Cristo, así tu padre haya sido la peor calavera, pero no desprecies esa bendición que Dios te quiere dar por ver a tus padres. No desprecies esa bendición. Porque un día vas a querer escuchar que te aconsejen y ya no van a estar. Entonces muchas veces sí, el papá, la mamá ya no van a poder trabajar. Ya no van a poder trabajar. Ya, físicamente ya no pueden. ¿Y quién tiene que entrar ahí? No, pues un asilo. Ahí lo meto y... Bueno, hazlo. Pero atente a las consecuencias. Porque lo que estás sembrando, eso vas a cosechar en tu vida. Al rato tus hijos, ¿qué van a hacer contigo? O mismo o peor. A ti no ni a un asilo te van a meter. A ti te van a dejar allí debajo de un puente. Porque sí, hermano, pues viene, pues no sé, que se les olvidan las cosas, son más lentos para hacer las cosas. Entonces, Señor, ay, dame paciencia. ¿Cómo te va a dar Dios paciencia? Pues te mete en una situación así, donde, ay, a ver papá, a ver mamá, ya te expliqué 2, 3 veces. Bueno, pero es tu padre, es tu madre, y son parte de la edad. Pero en serio, cuando Dios decida llevarse a tu madre o a tu padre, no te vas a sentir mal porque no viste por él. Y Dios te va a bendecir más. Es una bendición que hoy muchos hijos están perdiendo. ¿Por qué? Porque piensan que su orgullo los hace ver fuertes. Y no es cierto, los hace ver que han negado la fe y que son peor que un incrédulo. Entonces, hermanos, termino con esto. Pablo dice que debemos vivir tranquilamente, y la manera de vivir tranquilamente es vivir en la piedad. ¿Qué cosa es la piedad? Son las cosas que Dios nos manda, que tal vez en ese momento no tengan ningún impacto. No podemos ver que tengamos una ganancia inmediata, pero con el tiempo la vamos a ir viendo, esa ganancia. Ese es un poco de la piedad, que a veces en el momento no tenemos la ganancia, pero lo vamos a ver después y te vas a sentir gozoso. Por eso dicen, la paciencia da frutos muy dulces, pero hay que saber esperarlos. Hay que saber esperarlos. Así que, hermanos, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esa es primera de Pedro 4:15. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.